Nos vamos a nuestro segmento habitual del librero con Fabio Costa, fundador de Librerías Bros, que ya lo tienen aquí porque trae varios elementos que nos quiere comentar. Uy, libros bien gordos. Sí, sí. ¿Por qué tanto? ¿Cómo está, Fabio? Bienvenido Hola, otra vez. Muchas gracias, bien. ¿Tú, todo bien? Todo bien, aquí expectante por lo que nos vayas a presentar. Excelente. Bueno, fin de año se pone movido. Yo sé que mucha gente empieza a buscar su alternativa de regalo navideño, qué sé yo, así que trato de hacer una selección lo más interesante posible, cosa que vayan conociendo un poco las novedades y más o menos sabiendo hacia dónde va la mano y darles una ayudita para sus propias selecciones. Partiendo, bueno, habitual, primero para los más pequeños, por aquí. Ahí a la 4. Tenemos del autor Benji Davis. A ver, el nuevo libro del autor Benji Davis se llama La abuela pájaro. Voy a hacer una pasada rápido. Ya habíamos visto esto en los anteriores de él. El Grotlin, Grandes Amigos, churraer. Específicamente estos dos, donde se repite en este caso el personaje. Es un autor que en el fondo, a través de sus ilustraciones y sus textos más o menos cortitos y las historias que cuenta, va transmitiendo siempre son conceptos, la amistad, un poco los miedos, y en la historia va dejando entrever eso de una forma súper sutil que como que traspasa este concepto. En esta nueva historia, que se llama La abuela pájaro, se vuelve a repetir el personaje de los libros anteriores de La ballena, y es una historia donde este niño va a pasar una temporada con su abuela que vive sola en una isla. Yeah. Entonces, en el fondo, él empieza un poco a observar a su abuela, que es un personaje un tanto extraño, y él empieza, entre que se empieza a aburrir, que la abuela es un poco solitaria, empieza a aventurarse. Y obviamente se mete en problemas. Al meterse en problemas, y ahí es donde un poco es como el mensaje que tiene esto, que la abuela, pese a ser una persona que tal vez puede a veces ser distante, a veces ser un poco extraña, porque unas generaciones de distancia, muchos años, este niño, la abuela siempre va a recurrir, hay un tema del amor de la abuela hacia el nieto, que en el fondo la abuela siempre va a ayudarlo, y un poco ese es el trasfondo de la historia. Es una historia bien entretenida de este niño que más encima se encuentra con un pajarito, que él ayuda a este pajarito, y la abuela va al rescate de ellos dos. Entonces es bien bonito, siempre en este formato de las ilustraciones, del poco texto, muy amigable con los niños más pequeñitos que están recién empezando a leer. ¿Sabes qué? Yo, bueno, tú recomendaste hace mucho de este mismo autor un libro buenísimo que se llama La isla del abuelo, sí, y que toca el tema de la muerte de una manera maravillosa. Y lo que tiene de bueno y que yo he ido descubriendo con este libro es que al tener poco texto, al ser frases muy cortas, para los niños que están empezando a leer, sí, y que necesitan practicar, es buenísimo, porque tenemos una o dos frases por página, a lo más 3, que son cortas y que ayudados además, mira, por la gráfica que tiene, los colores, hacen que además los niños que están aprendiendo a leer sea una súper buena posibilidad de ir ejercitándolo. Claro. Justamente eso es el atractivo, y de hecho lo habíamos comentado antes, estos libros tienen la particularidad que además de que son visualmente muy atractivos, al ser historias cortitas y más o menos simples de recordar, el ejercicio pasa que de repente se da que los niños, que les gusta que uno les cuente una y otra vez las mismas historias, finalmente empiezan ellos a contarnos no solo la historia y le van dando su vuelco y su interpretación, entonces también dan mucho para, al ir viendo las imágenes, ellos también empiezan a inventarse su propia historia. Por eso que me gusta harto este tipo de autor y por eso que funciona muy bien. Un formato tapadura, muy bonito regalo, y como te digo, lo usan harto los académicos, así como las parvularias y ese tipo de cosas, justamente para los niños más pequeños. De todas maneras, yo me entusiasmo, estoy mirando y casi que me estoy leyendo este libro. No, la colección completa es preciosa y en el fondo hay algunos personajes que se repiten, hay otros que son historias independientes, pero siempre hay una temática central que mueve la historia, que es lo entretenido también del autor. Por los valores que además te va enseñando, en esto que hablábamos de la muerte también, Benji Davis recurre al abuelo con el libro que se llama La isla del abuelo. Exactamente. Y acá de nuevo la abuela pájaro, nuevamente indagan en eso de los afectos. Es muy choro eso, como el niño en un momento como que no logra hacer clic con la abuela, pero finalmente la abuela está ahí cuando él la necesita y como que él se da cuenta de que mi abuela es una suerte de heroína y es una persona que está pendiente de mí y me vino a buscar cuando yo la necesité, incluso sin que yo se lo hiciera saber. Qué buena. Súper bonita. Muy lindo. ¿Qué más? Ya, después nos pasamos a una novela que a mí me tiene realmente cautivado, sí. ¿Por qué? Se llama Los Elementales, el autor se llama Michael McDowell y en el fondo uno cuando dice, los libros tienen la capacidad de generarnos sensaciones, a veces, no sé, te emocionan, a veces te hacen reír, pero uno, no sé, tal vez el tema de que un libro te genere miedo, uno podría decir, chuta,
es raro. O sea, en el fondo, las películas ya es muy difícil que una película te den susto, salvo que te espanten así con un ruido fuerte, pero que una te empiece a generar esa ansiedad, esa angustia del miedo, es raro. Y este libro, en mi opinión, lo logra totalmente. Es una historia, son dos familias, de una amistad de toda la vida, que veranean hace muchos años en una suerte de península chiquitita donde hay 3 casas. Una casa de cada familia y una tercera casa que, hasta donde les da el recuerdo, ha estado abandonada. Entonces estas familias van a pasar un verano ahí y son todos adultos que han vivido estas vacaciones muchos años, pero que en el fondo le tienen un miedo casi irracional a esta casa. Y van, esta vez, por primera vez, van con una niñita, que es la hija de uno de los familiares, que tiene, no sé, 11, 12 años, que ella como que de cierta forma no entiende este miedo y como que dice, no puede ser, yo voy a ir a explorar esta casa. Entonces, a través de ella, de su interés por la casa y de lo que ella va viendo, empieza a crecer en ti, porque empieza a crecer en ella este miedo, porque le empiezan a pasar cosas, empieza a ver cosas y de una forma súper sutil, y por eso te digo que el personaje de esta niña es tan entretenido, porque es ella la que empieza a sentir, empieza a darse cuenta, y al principio no lo quiere reconocer, porque ella quiere luchar contra este miedo, y ella dice, chuta, no puedo caer en el miedo que encuentro ridículo que tienen mis papás y mi abuelo, pero lo empieza a sentir, porque le empiezan a pasar cosas, empieza a ver cosas, empiezan a contarle historias de la casa. Es una cuestión que realmente te empieza como a agarrar. Pero es curioso porque de solo escucharte, yo me imagino que uno empieza a leer ese libro y quiere seguir leyendo y me da la sensación que el libro te agarra y no te suelta mucho. Es que justamente porque como el libro no tiene esos recursos que de repente te aparece como el monstruo y tú saltáis, el miedo lo empiezan como de a poco, empiezan a construirlo en ti. Entonces tú empiezas a pensar en esta casa. Estáis metido porque tú decís, chuta, ¿qué tiene esta casa? ¿Por qué le tienen miedo? ¿Dónde está la historia? ¿Por qué está abandonada hace tanto tiempo que nadie la toca? Más encima hay un tema bien entretenido, porque esta como península, isla, en el fondo es una península que en las tardes sube la marea y queda totalmente aislada. Entonces ya, eso es un componente que ya es medio terrorífico. La casa abandonada, una duna como que va avanzando y se la va de cierta forma comiendo. Entonces hay todo un tema que genera toda esta... Y es bien entretenido, como te digo, es justamente eso, como que de a poco va construyendo una angustia y un miedo en ti que funciona muy bien. Los Elementales, Michael McDowell, 100% recomendado, está muy entretenido y como les digo, logra tener ese miedo que uno pensaría que un libro no... Bueno, y hablando de miedo, otro tipo de miedo, vamos con uno que ha estado hace un par de meses ya a nivel mundial dando harto que hablar. Bob Woodward es un tipo que ha ganado 2 veces el premio Pulitzer de periodismo, uno de ellos por el tema de él cubrió lo que fue Watergate, que termina con la renuncia del presidente Nixon, y otro por su cobertura de lo que fueron los atentados del 11 de septiembre, de las Torres Gemelas, qué sé yo. El tema que él hace acá, en el fondo con una rigurosidad periodística, en el fondo tratando de mantener de cierta forma una objetividad sin ponerle muchos colores políticos dentro de lo posible, porque hay otros libros que hablan sobre el presidente Trump que en el fondo son mucho más como que tratan de reventarlo o tratan de levantarlo. Él hace como una investigación bastante íntima de su primer año en el gobierno. Entonces habla con mucha gente que salió de su gobierno, gente que fue muy cercana, y partiendo desde la época en que le empiezan a plantear la posibilidad de que él fuera presidente. A ver, aquí hay 2 temas que son súper interesantes. Por una parte tenemos que hay cosas que aquí lo hablan de como casi como un golpe de estado administrativo, que le escondían documentos, que le sacaban papeles porque él quería firmar, por ejemplo, hay una que quiere salirse de un tratado de libre comercio con Corea del Sur, porque él decía que ganaba más Corea que Estados Unidos, entonces él quería salirse. Pero había un tema de seguridad, porque toda la parte del espionaje, entonces no podía salirse, entonces le escondían esos papeles para que no los firmara. Hay una cuestión así súper maquiavélica detrás de la gente que se supone que es de confianza, que en el fondo. Y por otra parte, y acá es lo que yo encuentro súper interesante, porque de repente uno podría decir, chuta, ya, Donald Trump, ¿qué me importa a mí? Pese a la influencia que tiene. Yo creo que este es casi que un manual que uno debiese leer cada vez que se va a enfrentar a unas elecciones así como presidenciales sobre todo, porque te van mostrando cómo van armándote un personaje para ganar las elecciones. O sea, este es un tipo que en un momento le decían, los republicanos necesitan un candidato que sea pro vida y tú has dicho que eres pro elección. Ah, no, entonces ahora yo soy pro vida. Así como que van cambiando, o sea, hay una cuestión que da a entender que uno tiene que ser un poco más incrédulo con los candidatos y decir, chuta, ya, no puedo creer todo lo que me muestran, todo lo que me dicen. Obvio. Entonces... es de miedo, es interesante, es súper
O sea, estamos hablando del hombre más poderoso del mundo y cómo, de cierta forma, su personalidad, la gente alrededor de él que no confía en él y un poco lo que genera. Mira, buenísimo. Sí, esos son los que traía para esta semana. Perfecto. Si tengo unos segundos, solamente quería mencionar este, porque creo que hay muchos fanáticos y fanáticas que lo pueden estar esperando. Este es de la saga de Juego de Tronos, de Canción de Hielo y Fuego. Este es una precuela, es un libro que sucede 300 años antes de lo que es la serie que estamos conociendo. Quería avisarlo porque si no saben que ya está disponible, ya lo está y puede es ser un buen regalo de complemento Navidad. mientras esperan ya sea la serie o el próximo libro que ojalá que salga antes de que George Martin no pueda seguir escribiendo. Buenísimo. Fabio, muchísimas gracias por toda la oferta. Tú sabes que yo siempre me quedo con los de niños que me encantan. Así que te esperamos la próxima semana. Nos Que vemos, tengas muchas gracias. Que esté muy bien. una buena jornada. Igualmente. Seba.